Saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Bhagavatam en el textos 39 y 40 hoy, en el capítulo 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. La traducción del verso es la siguiente. Arjuna, hermano mío, por favor dime si estás bien de salud. Pareces haber perdido el brillo del cuerpo. Se debe a que otros te han faltado el respeto por tu larga estadía en Dwarka. Aquí comenzamos esta última sección de este capítulo, en donde Yudhishthira, después de haber presentado sus preguntas en relación a Krishna y sus devotos que vivían con él en Dwarka, ahora Yudhishthira, en estos últimos versos finales, le pregunta a Arjuna, al propio Arjuna, por su bienestar, ya que, iniciando con este verso, ya que Arjuna, de acuerdo a la visión de acuerdo a la percepción de Yudhishthira, Arjuna, el pobre, se veía mal y había perdido, de acuerdo con él, había perdido el brillo de su cuerpo. Estaba pálido el pobre Arjuna. Y como digo, aquí comienza a preguntarse Yudhishthira, preguntarle a Arjuna directamente, ¿por qué será? ¿Cuál será la razón por la cual estás, te ves mal, te ves pálido también? Vamos al significado, que es un significado corto. El significado dice así. Maharaj Yudhishthira le preguntó a Arjuna por el bienestar de Dwaraka desde todos los puntos de vista. Pero al final concluyó que mientras el propio Señor Krishna estuviera allí, nada malo podía pasar. Mas al mismo tiempo Arjuna parecía estar desprovisto del brillo del cuerpo, por lo cual el rey le preguntó por su bienestar personal y le hizo muchas otras preguntas vitales. Bueno, aquí el dato interesante que Prabhupada menciona es que Yudhishthira después concluyó que, bueno, en cuanto Krishna esté en Dwaraka, todo va a estar bien, todo está bien. En realidad esas preguntas él le decía como un acto de formalidad, digamos, porque él sabía, ¿no?, que mientras Krishna esté en Dwaraka y todo el tiempo que ha permanecido en Dwaraka, esa presencia de Krishna ha traído bienestar. Por lo tanto, seguramente Dwaraka está bien, pero el detalle es que Arjuna viene pálido y viene triste. Eso ya no concordaba, no calzaba. ¿Por qué razón Arjuna viene así? Es por esa razón que entonces Yudhishthira recurre a preguntarle a Arjuna si algo a él, algo personal le ha ocurrido. Vamos al siguiente verso, verso 40. La traducción es la siguiente. ¿Te ha hablado alguien con palabras hostiles o te han amenazado? ¿Acaso no pudiste darle caridad a alguien que lo pidió? ¿O no pudiste mantener la promesa que le hiciste a alguien? Interesante las preguntas de Arjuna, de Yudhishthira, que en estas preguntas van acompañadas de una cantidad de empatía de parte de Yudhishthira. Yudhishthira, al momento de presentar todas estas preguntas, él sabe muy bien por la experiencia que cuando una persona es expuesta ante lo que él acaba de mencionar, esa persona posiblemente se sienta maltratada. Vamos a verlas nuevamente esas preguntas. Yudhishthira sabe muy bien que si a alguien se le habla mal o a alguien se la amenaza, seguramente esa persona lo sentirá, seguramente se verá afectada por ese trato. Ellos como guerreros tenían ciertas responsabilidades sociales y una de ellas era cuidar de los demás.
brindar protección y refugio a quien sea que se acercara. Esa es la información que recibimos a través de las escrituras de cómo eran el comportamiento ético para aquellos guerreros, administradores sociales. En el caso de Yudhishthira y Arjuna lo eran, y las escrituras dicen eso, que ellos a cualquier persona que se acercara para pedirles ayuda o pedirles caridad o pedirles algo de dinero, ellos simplemente no podían decir que no, porque estaban puestos para eso. Y en un sentido, en aquellos casos en donde los guerreros y los administradores eh, ejecutaban ese rol de manera natural, esos mismos guerreros y administradores tenían realmente un verdadero deseo de ayudar a otros, de cuidar de la protección de todos los súbditos. Y aquí encontramos a Yudhishthira preguntando eso. Quizás será que no le pudiste dar caridad a alguien que te la pidió, Arjuna, y por esa razón ahora te sientes así, posiblemente arrepentido o sí, con ese remordimiento, en el caso de que sea remordimiento lo que estás experimentando. Y luego pregunta algo similar. Tal vez será que no pudiste mantener la promesa que le hiciste a alguien. Nuevamente, Yudhishthira sabe muy bien que el no poder mantener la promesa hecha trae una afectación emocional. Y como digo, todas estas preguntas nos dan una pista del el nivel moral y la comprensión moral de ambos, principalmente de Yudhishthira. Porque ustedes sabrán que hoy por hoy, de acuerdo con algún grupo de psicólogos dentro del área de la psicología y la psiquiatría también, se considera que la inteligencia emocional incluso es más relevante y más importante que la inteligencia convencional, llamémoslo así. Y que la inteligencia convencional que está relacionada con el academicismo, con la memoria y procesos que pueden ser mecánicos o incluso matemáticos. Sin embargo, la inteligencia emocional, como digo, de acuerdo con algún sector, un sector de la psicología y de la medicina que estudia la mente, la inteligencia emocional es más relevante y una persona con inteligencia emocional puede desenvolverse de mejor manera en diferentes, en un espectro más grande de situaciones que la vida le pondrá a la persona. O sea que al no tener una inteligencia emocional fuerte, la persona está más limitada en cuanto a cómo se desenvolverá en las diferentes situaciones que la vida le presente. ¿Y en qué consiste la inteligencia emocional? En poder gestionar apropiadamente y de manera eficiente mis propias emociones, ya que todos los seres humanos todo el tiempo estamos experimentando emociones y en eso consiste toda la experiencia humana, ese transitar en el mundo material hasta el momento importante conocido como la muerte. Ese transitar es importante, las emociones que experimentamos y qué eventos despiertan en nosotros qué emociones, ¿no? Entonces la inteligencia emocional consiste en saber gestionar mis emociones y saber gestionar mis emociones implica tres cosas. Número uno, conocer bien, conocer qué es una emoción, conocer cuál es la lista de emociones. Puede parecer algo simple, en realidad es algo simple. Sin embargo, hay algunas emociones que requieren un poquito más de atención y sí, un poco más de atención para determinar, para conocer esa emoción. Y o sea, el ser humano solamente tiene dos emociones principales, que es estoy triste o estoy feliz. En el área de las emociones, si puedo decir positivas, o las emociones gratas, agradables,
podemos encontrar un espectro muy grande desde la euforia, la alegría, la calidez, tranquilidad, el resguardo, puedo sentirme resguardado. Y bueno, hay tantas otras emociones y sentimientos eh, dentro de la categoría de los agradables y los desagradables igual, ¿no? Frustración o tristeza o remordimiento, melancolía o muchas otras. Que una vez reconociéndolas cuál es cuál, que es el primer paso. El segundo paso es saber en el momento específico cuál de ellas estoy experimentando. El saber diferenciarlas cuando yo estoy experimentando, el saber específicamente cuál de ellas estoy experimentando. Porque si sé cuál estoy experimentando, entonces puedo conocer de una mejor manera qué fue lo que, eso me puede llevar a conocer qué, qué, sí, qué circunstancia, qué situación, qué fue lo que ocurrió para que se generara en mí esta emoción, esta sensación, esta emoción, sentimiento. Y el tercer paso, después de haber conocido las emociones y sentimientos, reconocido en mí cuando lo estoy experimentando, el tercer paso es aprender a expresarla adecuadamente. Porque podríamos llegar al segundo paso y en las emociones desagradables, intentar reprimirlas, intentar eliminarlas simplemente. Si yo me siento, por ejemplo, me siento completamente triste y golpeado por la ausencia de alguien, por la muerte de alguien, un ser querido, y estoy enfrentando, o estoy con la necesidad de enfrentar ese duelo, ¿no? Y puede ser que yo me cuestione a mí mismo, diciéndome a mí mismo que para qué falta llorar y de cuentas, no sé, en fin de cuentas somos hijos de Dios, y lamentarse, ponerse triste por esta persona que murió. eh, Puede ser que a través de un acto intelectual yo intente bloquear esa emoción, lo cual es una cuestión de emoción, porque eventualmente esta gestión va a traer un problema mayor. Entonces, o lo mismo, ayer, por ejemplo, hablábamos del temor, ¿no? El temor, la incertidumbre, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi salud, qué va a pasar con mi economía, qué va a pasar con mi seguridad, mi casa, etcétera, ¿no? Y puede ser que hoy por hoy yo me encuentre con esa incertidumbre y esté, sí, un tanto temeroso y ansioso, y dentro del esquema del manejo de emociones, lo que, lo que la inteligencia emocional nos indicaría que hagamos en ese caso es identificar que sí, estoy ansioso por mi trabajo, por mi salud, por mis hijos, etcétera, aún a pesar de que intelectualmente comprendo que lo mejor es dejar todo en manos de Krishna y confiar en Krishna, ¿no? Y puede ser que ahí me encuentre yo en esa disyuntiva de que yo sé que lo mejor es confiar en Krishna, sé que los devotos de Krishna confían en Dios, pero aquí estoy yo con esta preocupación. Y puede ser que yo me culpe a mí mismo pensando que qué barbaridad, yo por qué me siento así. Todo está en manos de Krishna y yo no debería estar sintiendo esto. Y lo cierto es que al menos en el esquema, como digo, de la inteligencia emocional, lo saludable sería identificar que sí, que estoy preocupado, estoy triste y ansioso, triste no, pero preocupado, ansioso por la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir conmigo. Puedo yo, de acuerdo con la sugerencia del proceso de la inteligencia emocional, puedo yo encontrar una persona y expresarle esa preocupación. Expresarle esa preocupación no significa, bueno, antes de ir a lo que no significa, puedo decir lo que sí significa. Expresarle esa preocupación significa que comprendo que ese sentimiento tal vez no muy grato está ocurriendo en mí
y que Krishna tiene, dentro de el marco devocional, Krishna en todo caso tiene el plan. Yo sigo estando dentro del plan de Krishna y aquella incertidumbre también. Y si puedo expresarlo de una manera inteligente, la inteligencia emocional abarca el reconocerme a mí diferente de esa emoción. Y también la inteligencia emocional abarca, y aquí es donde viene en el acto de expresarlo, eso no significa que alguien podría decir, bueno, es que por expresarlo, cuando yo expreso que estoy ansioso o temeroso, entonces al expresarlo yo refuerzo eso más, entonces me quedo más ansioso y más temeroso. Alguien podría ir por ese lado, ¿no? Y es posible que con una forma de expresarlo inadecuada, posiblemente yo después de expresarlo termino más ansioso y más temeroso. Por esa razón, el tercero de los pasos es aprender a expresarlo de manera adecuada, de manera inteligente. Y el expresarlo implica el poder, sacarlo de nuestro sistema, de nuestra cabeza al menos, expresarlo a alguien que entienda lo que está ocurriendo. Para eso también se requiere una también inteligencia emocional para poder recibir la confesión de alguien más. Y no quiere decir, como digo, no quiere decir que esa expresión de mi preocupación significa que voy a hablar durante 4 horas enteras con esta persona. ¿Por qué razones me preocupa la incertidumbre futura? ¿Por qué la incertidumbre presente y el resultado futuro? No quiere decir que durante 4 días enteros yo voy a llamar a mi amigo para expresarle cuán preocupado estoy preocupado por esto y por esto, y todo el tiempo estoy expresando mi preocupación y centrándome en que todo va a salir mal. Uno pudiera identificar que eso es expresar mi preocupación. Expresar mi preocupación no significa hacer una lista de todo lo que va a salir mal. Hacer una lista de todas las razones por las cuales a mí me va a ir mal, seguramente. Eso es un mal manejo de la emoción. Sino expresar que en realidad yo sé que Krishna es el controlador supremo, pero debido a que en este momento estoy en tal y tal situación, yo pensaba que hoy estamos en enero, yo pensaba que en enero iba a tener resuelto tal cosa, resulta que no, y eso me causa un poco de estrés. Posiblemente lo logre solucionar en la siguiente semana, que falta de enero, pero estoy un poco estresado, estoy un poco ansioso. Y bueno, al mismo tiempo pidiendo a Krishna y sigo enfocándome en algo que me va a seguir motivado. Ese sería un pequeño ejemplo, un pequeño bosquejo de cómo puedo expresar que estoy ansioso y estresado, si es que lo estoy. La razón. Y al mismo tiempo, prefiero mi retrocediendo. Eso es lo que al menos abarca el esquema de la inteligencia emocional. Y es otra trampa el pensar que no voy a hablar de aquello que me preocupa, no voy a hablar de lo que me entristece, no voy a hablar de aquello que me causa preocupación, ansiedad, porque al hablarlo eso se aumenta. Esa es otra trampa. Claro, si lo expreso mal, si lo hablo de manera no inteligente, indudablemente mi preocupación y mi estrés se van a aumentar, sin duda. Pero hay una forma adecuada e inteligente, como todo en la vida, afortunadamente. Todo en la vida se puede hacer de manera mal hecha o de manera inteligente. Siguiendo el lenguaje de la Bhagavad Gita, Krishna dice, todas las cosas están en bondad, en pasión o ignorancia. Y hacer las cosas en bondad es lo mismo que hacer las cosas de manera inteligente, eficiente. Por lo tanto, expresar esas emociones indudablemente puede hacerse de manera eficiente e inteligente. De hecho, algunos de ustedes sabrán que en el estudio, en la práctica del servicio devocional, y aquí viene parte de la respuesta a Noralisa. Vamos a leer la pregunta mejor primero y luego voy a esa parte. Noralisa, saludos, bienvenida y buenos días. ¿Se puede cultivar la inteligencia emocional a través del conocimiento de la espiritualidad? Sí, señora Noralisa, de hecho,
El sistema de Bhakti Yoga, si bien es verdad, yo estoy ahora dedicando unos minutos para hablar de la inteligencia emocional, pero no es un tema que lo encontremos de manera así muy explícita, tanto en la Bhagavad Gita como en el Bhagavatam. Aquí lo estamos viendo a Yudhishthira preguntando por el bienestar de Arjuna, pero no es en sí un tema del cual se nos va a enseñar de manera así explícita. Pero lo cierto es que en la Bhagavad Gita Krishna habla de la bondad, como digo, porque la bondad implica que la persona va a ir viniendo y ir escalando, digamos, tanto a nivel externo, en lo que come, en lo que habla, pero también en sus emociones. Y únicamente es posible tener buen trato a los demás todo el tiempo cuando uno tiene una emoción, un cuerpo emocional saludable y fuerte. De lo contrario, uno puede intentar tratar bien a los demás y si su cuerpo emocional está débil y herido, esa ecuación no funciona. Porque como sabemos que uno puede dar amor únicamente si tiene amor, etc. Una autoestima saludable. Entonces el Bhakti no se centra en enseñarnos cómo cultivar una autoestima saludable, porque en un sentido el Bhakti supone, ¿cómo puedo decir esto? Entre los Vedas, hay tantos Vedas, una cantidad tan grande de Vedas, y dentro de todos esos libros védicos, una sección muy pequeña hablan del servicio a Dios como tal. Y todos los Vedas previos al Bhakti, esos Vedas previos sí hablaron de una progresión gradual del ser humano. Y el Bhakti es lo más elevado que existe. En un sentido, el Bhakti es para todos aquellos humanos que ya llegaron a sanar todas sus cosas, su alimentación y su cuerpo emocional también. Por esa razón el Bhakti no se centra a hablar de la parte emocional porque se supone que todos aquellos que se adentran en el Bhakti ya cruzaron todo ese aprendizaje. El detalle es que aquí estamos nosotros, Prabhupada muy genialmente presentó ese conocimiento tan profundo que es el Bhakti y la entrega a Dios, aún a pesar de que yo no haya cultivado una buena inteligencia emocional, aún así Prabhupada logró decir de manera tan genial que ahora lo estamos tratando de entender. Pero el forma parte de, como dije, el tratar bien a los demás con ecuanimidad sugiere que la persona tenga una estabilidad emocional. Así que aquí y allá hay algunos versos que nos dan algunos reflejos de esa inteligencia emocional. Si bien es verdad, no hay un curso como tal, digamos, que el Bhakti ofrezca para, así como tampoco en decir los alimentos con cuáles no. Cristo da una lista, pero no se centra en hablar de ello. Y los otros temas que son previos. En el Néctar de Instrucción presentado por Prabhupada, hay un texto que es el tercero, a ver, el cuarto, el texto cuarto que realiza también hace algunos días. Usted estaba en el grupo de personas que lo ha estado estudiando, ¿no? Seguramente usted recuerda esto. El Néctar de la Instrucción describe que si uno quiere avanzar espiritualmente en el Bhakti, este verso dice que uno debe aprender a tener tratos amorosos con los Vaishnavas. Y en sánscrito el texto dice que Dadati pratigrinati guhyam akyati prichati. Ese verso dice que uno debe aprender a abrir el corazón, a revelar lo que hay en mi mente, en mi corazón, a otros Vaishnavas. Y con sinceridad, con transparencia, abrir ese corazón y expresarlo. Y con sensatez y madurez, abrir el corazón para lo que la otra persona me está expresando, ¿no? O sea, aprender a escuchar también. Y ambas sugieren una inteligencia emocional. Esto está, como digo, en texto 4, Néctar de la Instrucción, traducido por Prabhupada, y que hoy por hoy en ISKCON lo estudiamos como un libro central en la comprensión del Bhakti. Y este mantra dice eso, que si queremos progresar necesitamos aprender a expresar el corazón y a tener buenos oídos para escuchar cuando el otro está expresando su corazón, ya sea con cosas gratas, con cosas que son agradables o con cosas que me preocupan, cosas desagradables. Así que se puede cultivar la inteligencia emocional para ir a responder concretamente la pregunta. ¿Se puede cultivar la inteligencia emocional a través del conocimiento espiritual? La respuesta es que sí. Sin embargo, no hay
No hay un apartado específico dentro del conocimiento espiritual, no hay un apartado específico que me escriba cómo cultivar la inteligencia emocional, porque el conocimiento espiritual se centra únicamente en enseñarme cómo va a ser mi práctica espiritual hacia conmigo mismo, conmigo como alma, y hacia con Dios. Y ya toca de manera individual, cada persona, nosotros, tratar de encontrar herramientas. A veces son herramientas fuera del bhakti, herramientas seculares, podríamos decir. Esa es nuestra tarea. Para entonces ejecutar mejor esa entrega y ese servicio a Dios. Como digo, necesitaremos esas otras herramientas. Como en este caso yo he hablado hoy de la progresión de los 3 pasos de la inteligencia emocional, que eso no está dentro de los libros presentados por Prabhupada, sino es una herramienta externa al Bhakti. Y en un sentido no es externa, porque como los acharyas Rupa Goswami lo menciona, que toda aquella herramienta que nos ayude en una mejor práctica del Bhakti, herramienta. En un sentido externa, porque Prabhupada no habló de ello, y esa información la recogemos de personas expertas en el campo de la ciencia, y luego las traemos para usarlas dentro del Bhakti, en el sentido externo. Pero no es externo, está en disonancia con el Bhakti, porque de cuando es un momento espiritual. Samelis dice exactamente, el pesimismo tampoco contribuye cuando pasa a ser parte de nuestra vida. Sí, sí. En ocasiones, ¿no? Si cómo debo expresar mi preocupación, puede ser que me termine volviendo, mi acto de expresarlo termina siendo nada más una, no sé, una declaración de 3 horas de pesimismo, y eso no me va a ayudar a salir de ahí, sino me va a terminar metiendo más en ese agujero de incertidumbre. El hecho de que Yudhishthira menciona todas estas posibles causas indica que Yudhishthira sabía muy bien, tenía una inteligencia emocional saludable, y a diferencia como nuestra triste y pobre sociedad, que carecemos de información y de tantas áreas, educación nutricional, educación económica, mis bienes también. Así está triste, alguien con algún desafío emocional, hay muy poca educación y herramientas. Hay educación para cómo utilizarlas, hay muy poca. Y a veces, incluso con nuestro intento de ayudar, terminamos metiendo un problema mayor a la persona que está en medio de un problema emocional. Así que vale la pena, es uno de los conocimientos vitales para el buen funcionamiento de un ser humano, el conocer y saber gestionar sus emociones, como aquí lo vimos en el caso de Yudhishthira. No sé qué nos deparan los siguientes versos. Pienso que es posible, recordando las preguntas de Yudhishthira. Yudhishthira seguirá haciendo preguntas de esa naturaleza a Arjuna. No recuerdo a ciencia cierta hacia dónde va el significado de Prabhupada, pero me da la impresión de que él va a seguir hablando o nos va a dar la oportunidad para seguir hablando de este tema de las emociones. Si es así, contentos todos, porque hay algunas otras cosas también por decir y agregar en este tema de las emociones, ¿no? Que es un tema tan práctico y tan ausente en la sociedad. De momento vamos a detenernos aquí y espero que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Hare Krishna.